Bienvenidos a su programa A Fondo. Aquí abordamos los temas de realidad nacional, de educación, universitarios, de investigación, pero con un enfoque diferente. Nuestro único propósito es proporcionarles al público universitario y a los hondureños en general una mirada diferente de los temas que aquí debatamos. Al hablar de violencia, no solo hay que recriminar a los gobiernos o a los encargados de dar seguridad a la población, sino que también hay que ser propositivos. La mayoría de las personas que se ven involucradas en hechos de violencia tiene que ver con jóvenes. En nuestro país existe una organización que entre sus objetivos está alejar a los jóvenes de todos aquellos factores que son generadores de violencia. Dicha organización se llama Jóvenes contra la Violencia. Jóvenes contra la Violencia Honduras es una organización de jóvenes voluntarios que tiene presencia en las ciudades más afectadas por la violencia en Honduras, entre estas San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choloma, El Progreso y La Ceiba. Voluntarios comunitarios en barrios y colonias denominados embajadores de la prevención y una versión infantil llamados minibuzos. Jóvenes contra la Violencia Honduras se realizan acciones encaminadas a alejar a los jóvenes de los factores generadores de violencia y han elaborado propuestas para que puedan ser operativas en el país políticas públicas y leyes a favor de la juventud y la niñez. La tasa nacional de homicidios para el 2013 fue de 79 por cada 100.000 habitantes. 6.757 homicidios se cometieron en el año 2013, 563 homicidios al mes y un promedio de 19 víctimas por día. 3.404 homicidios ocurrieron durante los días sábado, domingo y lunes. Esto representa un 50.4%. El 59.7% de los homicidios ocurrieron en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro. Esto significa 4.036 muertos. El 83.3% de los homicidios se cometieron con arma de fuego. El 78.8% de las víctimas se sitúan en edades entre 15 y 44 años. Como ya se los habíamos adelantado, hoy vamos a hablar de la organización Jóvenes contra la Violencia Honduras. Para eso tenemos a 3 miembros de esta organización. Iniciamos con la compañera Esther Ochoa, quien es coordinadora del capítulo de Tegucigalpa. Bienvenida, Esther. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También está Santiago Ávila, que es el presidente de Jóvenes contra la Violencia a nivel nacional. Bueno, mucho gusto. Bienvenido. Gracias por el espacio. Danilo Romero, quien también forma parte de Jóvenes contra la Violencia. Bienvenido, Danilo. Gracias por el espacio y por querer escuchar a los jóvenes y lo que hacemos aquí en Honduras. Así es. ¿Qué es esta organización? ¿Cuáles son los objetivos de la organización? Santiago. Bueno, Jóvenes contra la Violencia realmente lo que es una confluencia de otras organizaciones. Tenemos dentro de nuestras filas a representantes de más de 30 otras organizaciones a nivel nacional que buscamos pues varios objetivos en común, en conjunto. En primer lugar, visibilizar no el problema de la violencia, que ya es tan visible, sino más bien lo que los jóvenes estamos haciendo para prevenirla. En segundo lugar, sensibilizar a la población en general de que el tema de la prevención de la violencia es de suma importancia en el país y que todos podemos agregar y aportar un granito de arena para prevenirla. Y en tercer lugar, incidir ante los tomadores de decisión para que el tema de prevención de violencia, especialmente prevención de violencia juvenil, empoderamiento y liderazgo de los jóvenes, sea un tema de prioridad en la agenda nacional y también para apoyar todos los proyectos que como jóvenes tenemos. ¿Cómo se lleva a cabo este proyecto, Esther, aquí en Tegucigalpa? Bueno, para empezar, Jóvenes contra la Violencia nace en Guatemala en el 2009, si no me equivoco, nace en Guatemala, luego se extiende a El Salvador y luego Honduras. ¿Por qué esos 3 países primero? Porque era la zona más afectada de violencia en esa época y nacemos en junio del 2011, como mencionaba Santiago, con muchas organizaciones a nivel nacional, donde decíamos que los jóvenes somos el cambio. Entonces teníamos que hacer algo por esta ola de criminalidad que hay en nuestro país, por esta violencia, porque los jóvenes somos tanto víctimas como victimarios. Entonces nos unimos y ya estamos en nuestro 3er año ya trabajando ese tema de prevención
y con presencia en diversos capítulos o ciudades en nuestro país. ¿Cómo han estado haciendo? ¿Qué han estado haciendo durante este tiempo? Bueno, durante este tiempo estamos actualmente trabajando ya con un nuevo proyecto, nueva modalidad de voluntarios que se llama Embajadores de la Prevención, que son líderes comunitarios, donde se les da un apoyo tanto técnico como presencial, por decirlo así, para que ellos puedan ejecutar acciones y que su comunidad los vean como el cambio de su comunidad. También tenemos los minibuzos, que son niños también trabajando el tema de prevención de violencia. Tenemos temas también en entorno familiar, que en nuestra campaña Volvamos a la Mesa, que es el recuperar ese espacio de comunicación en la familia. Y nuestra campaña Ponete Buzo, que es una socialización de la Política Nacional de Prevención de Violencia en Honduras. ¿Cómo involucrar a los jóvenes? Normalmente al joven estos temas le parecen aburridos. A pesar de que son temas que le afectan de manera directa, lo consideran aburrido. ¿Cómo involucrar a los jóvenes a esto? Bueno, creo que Jóvenes contra la Violencia utiliza estrategias muy innovadoras para que el joven hondureño se vuelva parte de un cambio radical en Honduras y que no sea un espectador, sino que sea un protagonista del cambio. Creo que desde que se funda Jóvenes contra la Violencia en el 2011 hace campañas donde los jóvenes mismos sean protagonistas de las mismas y que puedan llevar ese sentido de sensibilización a la población, porque recordemos que Honduras es un país joven y por ende los jóvenes tenemos que empoderarnos de la situación que vive Honduras. Creo que desde el 2011 hasta la fecha el fenómeno de la violencia es galopante, donde vemos que jóvenes a temprana edad se vuelven, como mencionaba Esther, víctimas y victimarios. A 14, 12 años se involucran en cosas ilícitas, no tal vez porque ellos no quieran, sino porque hay factores de riesgo como la desintegración familiar, la falta de trabajo, la baja calidad en la educación, y por ende el joven se involucra no porque tal vez él quiera, sino porque al ver en una situación económica difícil, se le hace más difícil que una persona le diga, llévame este paquete o involúcrate en eso y te doy 1000 lempiras, y tal vez en su caso está pasando una necesidad y el joven lo hace por eso. No quiero decir que esto sea una excusa, ¿verdad? Pero la situación del país obliga a muchos jóvenes, lamentablemente, que se hagan víctimas y victimarios. Jóvenes contra la Violencia, eso tiene, que los jóvenes, queremos que el mismo joven sin ninguna categoría, sin ninguna etiqueta, se involucre. Pues aquí no estamos viendo quién tiene dinero, quién no tiene, o si es lo que sea. La idea es que los jóvenes sean parte de este cambio. ¿Están conscientes que la mayoría de personas que se ven involucradas en actos de violencia son jóvenes? Sí. Claro, y sabemos de que los grupos organizados y todos estos grupos que atraen a los jóvenes para las cosas negativas tienen diferentes estrategias. Como Jóvenes contra la Violencia, nosotros buscamos revertir todo esto, también creando y generando estrategias que resulten atractivas para los jóvenes, ¿verdad? Y de alguna manera que para muchos jóvenes de cada uno de nuestros capítulos y comunidades donde trabajamos ha resultado un cambio positivo para su vida. Jóvenes que antes estaban en coqueteo con pandillas, jóvenes que antes estaban involucrados en algún tipo de acto no lícito, ahora son jóvenes protagonistas de sus comunidades. Esto debido a que para comenzar con nuestro trabajo nosotros respaldamos con ellos mismos. Comenzamos en el 2011 y Danilo y Esther, que están aquí, lo recuerdan, con una actividad que se llamaba los 110 diálogos aquí entre jóvenes, en donde justo por eso, ¿verdad?, de que hay otras estrategias que les parecen atractivas a los jóvenes, nosotros les consultamos a ellos. ¿Cómo ven el problema de la violencia en 3 niveles? En la familia, en sus comunidades y cómo lo ven a nivel nacional. Pero aparte de esto, había una segunda fase de esta metodología, que es cuáles son las propuestas que ellos darían para prevenir la violencia siempre en estos 3 niveles. A partir de esto, nosotros construimos un documento que se llamó Recomendaciones de Políticas Públicas para la Prevención de Violencia, y desde este año este documento se ha convertido como la Biblia para Jóvenes contra la Violencia, devolviendo así a estos jóvenes que en su momento propusieron actividades, campañas en base a eso. Si los jóvenes proponían hacer festivales y con nombre y apellido, que yo les decía, festivales No Más Violencia en mi barrio, eso es lo que están haciendo los embajadores de la prevención. Estamos haciendo Decorando mi barrio, estamos haciendo Fútbol Calle, estamos haciendo diferentes campañas también para apoyar procesos de incidencia
política para la aprobación de nuevas leyes y la reforma de leyes y políticas públicas que apoyen a la niñez y la juventud del país. ¿Han logrado involucrar a una buena cantidad de jóvenes? ¿Cuántos más o menos, por ejemplo? Bueno, cada ciudad tiene un grupo coordinador que anda alrededor entre 30 a 40 jóvenes. Aparte de ellos, que son los miembros activos, los que se involucran en la generación de estas ideas. Y tenemos embajadores de la prevención, que estos jóvenes andan alrededor entre 100, 200 jóvenes por comunidad. Solo en Tegucigalpa tenemos en Los Pinos, en Bellavista, en Nueva Capital, en Divina Providencia, y ya estamos en La Libertad, Comayagua. Y en otras ciudades como en San Pedro Sula, en Choloma y en La Ceiba también tenemos presencia de embajadores de la prevención, entre 100 y 200 jóvenes, así como lo mencionaba anteriormente, más los minibusos, que cada capítulo, cada ciudad debe tener presencia también de niños dentro de cada embajador de la prevención para que vayan acompañados. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo se acercan a los jóvenes? No es fácil, el trabajo no es fácil con los jóvenes. Bueno, no es fácil, pero con la metodología y la manera en que nosotros llegamos a estos jóvenes es bien diferente a como lo han hecho otras instancias, por decirlo así. ¿Qué mejor llegar con algo que al joven le gusta? Por ejemplo, mencionaba Santiago los festivales. A todos los jóvenes les gusta la música, el baile. ¿Qué mejor llegar con esto? ¿Cuántos jóvenes no les gusta el fútbol? Entonces nosotros llegamos con actividades atractivas para el joven y también que estas actividades sean el motivo para que ellos no se involucren en ese momento o durante ese tiempo les cambie su chip, por decirlo así, mental, para que puedan involucrarse en actividades productivas, que dejen ese tiempo de ocio y que se involucren en otro tipo de actividades, y así poco a poco hemos atraído a tantos jóvenes. Pero como todo voluntariado es un ciclo, unos van, otros vienen, pero lo importante es de que un joven que venga es un joven que ha sido cambiada su mentalidad y un joven que ha sido parte de un cambio en el país y que después de llegar a Jóvenes contra la Violencia cambia rotundamente en todo. Aquí en Tegucigalpa, ¿cuántos más o menos hay? Como 40... Un grupo 30, coordinador. 30, 40 personas. Sí. Y 6 grupos de embajadores de la prevención en 6 barrios. En 6 colonias o barrios que son bien delicados en el tema de violencia. Y ellos obviamente van trabajando con otros jóvenes. Correcto. Van atrayéndolos. Sí. Esto es una cadena y cualquiera que nos está viendo puede decir, bueno, no están haciendo nada nuevo, pero la cuestión es que cada grupo de embajadores de la prevención en cada comunidad, aparte de desarrollar una serie de actividades, se están empoderando del tema de la prevención de la violencia a través de un manual de prevención de violencia comunitario que se está trabajando con los grupos entre 14 y 20 años, y con los grupos entre 8 y 14 años estamos trabajando con una historieta que muestra una historia de un joven que pasó por todos los 14 factores de riesgo que hemos identificado para que los jóvenes se involucren en violencia. Y al final, pues, estos niños pueden cambiar esa historia, y estos mismos niños son quienes a través de los gobiernos estudiantiles, a través de los patronatos, están llevando esta misma historia a otros niños. O sea, es un efecto cascada. Nosotros llegamos a ellos llegan a otros. Podemos decir que indirectamente estamos llegando a miles de jóvenes y niños. No necesariamente decir soy parte de Jóvenes contra la Violencia, porque eso es lo que menos nosotros queremos, que sobresalga un logo o un nombre de una organización, sino más bien el talento que tiene cada joven, así como el de Daniel en la Nueva Capital, Harvin en Bellavista, Modesto y Milton en Los Pinos y La Travesía. Cada uno de estos jóvenes están propiciando un cambio en sus comunidades. No es Santiago, Ávila, ni Danilo, ni Esther que van a ir a sus comunidades a robarse protagonismo. Son ellos mismos quienes están haciendo un cambio por sus barrios y sus colonias. Correcto, y se logra la empoderación de los jóvenes, porque muchas veces sucede que los jóvenes son como estigmatizados o son los hacen a un lado solo porque son jóvenes. Y estos jóvenes en estos barrios están demostrando a su comunidad el lado positivo de ellos. Ellos hacen campañas de limpieza, como mencionaba Esther y Santiago, cine de calle y cosas así, para que la misma comunidad vea que los jóvenes no son el problema, que son una solución en el país. Entonces eso es lo bueno de Jóvenes contra la Violencia, que trata de que el joven se desarrolle como persona. Como bien decía Esther, el voluntariado es un ciclo, pero es un ciclo que a medida avanza va haciendo etapas, y creo que como el voluntariado nos ha servido a nosotros como desarrollarnos como personas, como hondureños y como jóvenes y también como profesionales,
le va a servir a ellos el día de mañana para que Honduras sea un país que definitivamente la violencia sea la agenda del Estado de una manera seria y que se puedan tomar cartas en el asunto en cuanto a más oportunidades. Y yo en lo personal veo que el joven lo que necesita es una oportunidad. Y lo puedo ver a través de esas campañas que ellos piden una oportunidad para desarrollar sus talentos y sus ideas. ¿Creen que no se ha tomado el tema de violencia como muy en serio por los gobiernos? Bueno, podríamos apuntar de que actualmente hay un mayor compromiso en el tema de prevención de violencia que en gobiernos anteriores, ¿verdad? Pero creemos que hay mucho camino por recorrer. Hay diferentes organizaciones que están haciendo un valioso trabajo que es de considerarlo. Actualmente nosotros estamos realizando actividades extra Jóvenes contra la Violencia en alianzas con otras organizaciones y creemos que los tomadores de decisión, estamos completamente seguros que si se tomara en cuenta las recomendaciones que desde los jóvenes tenemos, este país estaría lleno de ideas innovadoras, ideas novedosas, no solamente llegando hacia la población con una actividad central, sino que también llegando a diferentes comunidades con actividades simultáneas y que sean los mismos jóvenes los protagonistas, porque también estamos acostumbrados a ver de repente de que, por poner un ejemplo, es Danilo Romero el que llega a Los Pinos, pero Danilo Romero llega a la nueva capital y todo esto, entonces sobresale la figura de Danilo Romero, pero nosotros queremos darle un otro sentido, que si Santiago vive en los profesores y Esther vive en el Hato y Danilo vive en el reparto, que sean ellos los protagonistas en sus comunidades y que sean ellos realmente a quien la gente reconozca, porque al final son ellos los que viven ahí, son ellos los que enfrentan los problemas a diario. Y pienso de que el abordaje debe ser más integral en el sentido de hacer un llamado también a los tomadores de decisión, un abordaje más integral dirigido primeramente a la familia, a las comunidades, a conformar poco a poco estas coaliciones comunitarias en prevención de violencia y también ir de la mano con el marco legal, que se puedan aplicar todas las leyes y sobre todo resguardar los derechos que tenemos como jóvenes para poder cumplir nuestros deberes. Así es. Vamos a hacer nuestra primer pausa. Al retornar vamos a hablar con ellos sobre su conciencia en relación a los niveles de violencia por los que cruza el país y aquellos en los cuales en su mayoría se ven afectados o son jóvenes los involucrados en el mismo. Ya regresamos. ¿Sabes por qué son tantos los hondureños que quieren emigrar de nuestro país? En Honduras existen más de 100 bandas criminales. Nuestros niños y jóvenes son reclutados por estas maras y pandillas. Más del 85% de la droga pasa por Honduras. La violencia ha aumentado en los últimos 7 años y solo en los primeros 3 meses del 2014, más de 300 jóvenes fueron asesinados. Ante esta realidad y para evitar que más hondureños se vayan, exigimos más seguridad. #exigimos más seguridad. Este es un mensaje de la Alianza por la Paz y la Justicia. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con estos jóvenes en relación al tema de violencia. ¿Cómo ven ellos la violencia por la que cruza nuestro país? Y esa es la primera interrogante que tengo. ¿Cómo ven ustedes el tema de la violencia? ¿Qué tan preocupante es este tema para ustedes? Creo que el tema de la violencia, Frank, es un tema muy delicado en Honduras que se debe tomar toda la seriedad que merece. Y creo que se hablaba en el bloque anterior del gobierno, pero el gobierno no tiene que ver en todo. Creo que tiene que ver la familia, que es la base de la sociedad. ¿Qué está pasando en las familias hondureñas? ¿Qué está pasando con el papá, con la mamá, que no inculca valores a sus hijos? O estos valores están siendo perdidos, como los valores cívicos, morales, cristocéntricos, que deben de ser fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Entonces no podemos echarle siempre la culpa al gobierno, porque la familia es la base. Si yo tengo una buena educación en mi casa y los valores fueron bien fundamentados, por ende voy a ser un buen ciudadano. Entonces creo que el gobierno sí debería invertir como en fortalecer las familias, campañas donde los padres, los abuelos o las familias, como la campaña que tenemos, volvamos a la mesa, volvamos a comunicarnos
y que esos valores se puedan poner en práctica para que estos jóvenes lo piensen 2 veces antes de involucrarse a algo del tema de la violencia. Pero es un tema muy delicado y que los jóvenes tenemos que hacer algo porque no podemos permitir que aquí nuestros amigos, nuestras familias, niños estén muriendo de una manera tan brutal que estamos llegando a cifras alarmantes como cada día 20 personas muertes violentas, y de las 10 víctimas, 8 son jóvenes. Entonces esto tiene que ponernos en una alerta y ver qué podemos hacer, las familias, las iglesias, las comunidades, los profesionales. Ese es un trabajo de todos, no solamente del gobierno, es de una sociedad, de un país, porque al cabo nosotros mismos vamos a sacar adelante el país, no va a venir alguien de Italia, de Rusia, de Francia, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que cambiar la mentalidad como hondureños y transformar a Honduras nosotros. Entonces creo que la familia tiene que hacer un papel fundamental en todo esto. ¿Cómo ves el problema de la violencia, Esther? Bueno, así como mencionó Danilo, difícil. Es un tanto difícil, pero creo que con trabajar en valores, así como también mencionaba Danilo, creo que podemos sacar adelante el país. Muchos factores de riesgo que están afectando a los jóvenes, la educación, la falta de oportunidades de empleo, el narcotráfico, los actos de corrupción que están afectando a todos. Pero tanto, como mencionaba Danilo, la familia, la comunidad, el Estado, pero todo también tiene que empezar desde nuestra mente para poder generar el cambio. Porque si nosotros tenemos amigos que puede ser que estén involucrados en algún acto delictivo, si nosotros tenemos estos valores, podemos aprender a decir no, esto es lo que yo no quiero hacerlo. Pero muchas veces también por esta falta de valores nos dejamos guiar. Pero si esto es difícil, pero nosotros sabemos que podemos cambiar, empezando por nosotros mismos. El no hacer algo ilícito puede comenzar a hacer un cambio. Poco a poco lo podemos hacer. No pensamos así pasos gigantes, sino que paso a paso como un bebé para poder cambiar este país, porque tenemos muchas cosas maravillosas que podemos resaltar de nuestro país, no solo la parte de violencia. Sí, y en esto yo creo que si bien es cierto, el joven, o en la mayoría de casos están involucrados jóvenes, ya sea de una parte o de la otra, también en las manos de los jóvenes está el hecho de cambiar esta ruta, ¿no? ¿Qué han experimentado ustedes en los jóvenes al momento de estar en esas comunidades, en esos lugares donde la situación es más cruda, Los Pinos u otros sectores? ¿Qué han experimentado en los jóvenes? ¿Qué se dan cuenta ustedes que está ocurriendo? Bueno, en primer lugar podría decir yo de que hay una gran sed de ser escuchados. Todos nuestros jóvenes, al momento de llevar una cámara a esas comunidades, todos quieren salir porque no hay nadie que llegue a grabarlo. A esas comunidades llegan las cámaras cuando hay un muerto o algo así. El último festival que tuvimos en Los Pinos, que lo organizó Jóvenes contra la Violencia, Lucha Joven, que es una organización local, la gente decía, nunca había visto tanta gente en esta calle reunida, a menos que hubiera un muerto. Y esta vez estamos reunidos, bailando, celebrando, haciendo un festival por nuestro barrio. Y bueno, esa percepción es la que nosotros queremos que la gente tenga, de que hay cosas muy positivas en nuestras comunidades, que los jóvenes sí podemos cambiar nuestros barrios, nuestras colonias, y sobre todo para el público en general, decirles que en estas comunidades hay una gran cantidad de talentos que quieren ser vistos, que quieren salir de sus comunidades, que muchas veces nos concentramos en ver los grandes artistas, sabiendo de que en estas comunidades hay arte, hay deporte, hay muchos futbolistas, hay muchas personas con gran talento para recitar poesía, porque lo hemos comprobado en nuestros festivales, y hay muchas personas con grandes ideas que analizan la situación sociopolítica del país mejor que cualquier analista político, porque realmente son quienes están viviendo día a día la problemática de la violencia, y ellos de verdad sí saben qué son las cosas positivas que necesitan sus comunidades. ¿Se han tenido que enfrentar con alguna situación difícil o que hayan estado en violencia o en riesgo ustedes? Bueno, realmente como dentro de Jóvenes contra la Violencia también habemos profesionales de diferentes ramas, hemos construido una estrategia y unas políticas de entrada y de salida de las comunidades. Una de ellas es que en cada una de las comunidades donde nosotros trabajamos, nosotros desarrollamos una actividad que se llama Decorando mi Barrio, que aparte de
hacer murales con mensajes de prevención, arreglar parques, árboles y todo esto. Nosotros pintamos nuestro logo de Jóvenes contra la Violencia, ¿verdad? Entonces, al nosotros llegar a las comunidades y saber que en esas comunidades todos los fines de semana y simultáneamente en otras también se están desarrollando actividades, la gente asocia el logo, cuando nosotros entramos con las camisetas y nuestros voluntarios de las comunidades también, esto en parte genera un sentido de pertenencia a algo, que esto es uno de los factores más fuertes que hace que los jóvenes se involucren en violencia. ¿Peligro en algún instante o no? ¿O bueno, siempre les han abierto las puertas? Esa pregunta siempre nos las han hecho por el hecho de llevar el contra en nuestro logo, pero casualmente... No, o que también van a lugares bastante conflictivos. Exacto. Casualmente, bueno, nunca, desde que yo he estado, desde sus inicios, nunca hemos tenido una situación así, de estar en riesgo, porque la manera en que nosotros llegamos, de llegar a socializar algo diferente, sí hemos tenido el contacto posiblemente con personas ya involucradas en pandillas, pero al ver que el mensaje que nosotros llevamos, ya sea a sus niños, a sus parientes, a sus primos, no es algo malo, sino que algo que ellos no quieren que su familia se involucre en esto. Entonces nunca hemos tenido riesgo, más bien ellos nos apoyan a generar actividades en su comunidad y para nosotros, pues, qué bien, bienvenidos, hagámoslo todos juntos porque esto es de todos, pues, si se cometió posiblemente, por decirlo así, un error con ellos, algún problema que pudo haber pasado con ellos en su infancia, no replicarlo en sus hijos, no replicarlo en sus sobrinos, entonces más bien esas mismas personas de la comunidad nos apoyan y juntos de la mano pues podemos sacar a su comunidad o al mismo país adelante. Y que Jóvenes contra la Violencia no es enemigo de nadie, sino que más bien, como mencionaba Esther, tratamos de llevar cosas positivas y que los mismos puedan involucrarse. Santiago mencionó algo muy importante y que creo que tiene que ver con el fenómeno de la violencia en el país, los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Las series de televisión, no es posible que grandes cadenas televisivas fomenten el narcotráfico como algo normal, como telenovelas como fomentando el prepago como una forma de trabajo para las mujeres. Creo que aunque sea como no lo analicemos, pero eso genera violencia en la sociedad, porque hoy en día vivimos en un sistema donde los jóvenes quieren estar a la moda del teléfono de moda, la ropa de moda, y por ende no lo pueden conseguir. Entonces desgraciadamente estos jóvenes se pueden volver vulnerables a meterse en cosas ilícitas. Y los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Creo que estas series deberían de ser reguladas en el país, porque creo que no dejan nada educativo. ¿Por qué no poner algo que me eduque, algo que pueda saber de la historia de Honduras o de la historia de otros países? Pero no, estas cosas creo que vienen a distorsionar la mente del joven, y por eso es otro punto, otro ingrediente para que el joven se vuelva víctima o victimario de la misma violencia. Según el Observatorio de la Violencia en el 2013, víctimas de la violencia en Honduras, el 78.8% fueron jóvenes entre 15 y 44 años. Bueno, ya 44 tal vez no sean tan jóvenes, pero se vuelven víctimas. Pero es una víctima y bueno, casi es el 80%. Casi estamos hablando 8 personas de 10 víctimas de la violencia. ¿Qué les dice esto a ustedes? Bueno, en primer lugar, pues nos damos cuenta de que las estadísticas, aunque en esta parte es negativa, pero podemos ver que la mayoría de los hondureños somos jóvenes, ¿verdad? 70% de los hondureños somos jóvenes, y tiene mucho que ver con lo que decía usted al inicio. También los jóvenes en parte somos responsables de lo que está ocurriendo en nuestro país, porque a veces vemos jóvenes apáticos, jóvenes que no quieren participar en la parte positiva, pero al mismo tiempo vemos que cada uno tiene responsabilidad, ¿verdad? Como decía Danilo, no solamente es responsabilidad de operadores de justicia y del gobierno, sino que cada uno de nosotros tiene una parte de responsabilidad. Y por otro lado, vemos de que, por ejemplo, de todas esas muertes que se registraron el año pasado, más del 78% fueron víctimas que murieron por arma de fuego. Pero la legislación permite a cada ciudadano, 83%. La legislación permite a cada ciudadano hondureño portar 5 armas de fuego. Aquí hay 20 armas. Cuando tenemos una ley tan permisiva, nos genera desde pequeños una cultura de armarnos cada día más. Nos genera esta cultura de que si yo tengo un arma de fuego,
soy Al más poder. hombre que el otro. Entonces, en este sentido, nosotros estamos viendo la manera también de hacer incidencia. ¿Por qué no reducir la cantidad de armas por persona? ¿Y por qué no regular esta parte de que no cualquier loco tenga un arma? Porque mucha gente dice, bueno, pero si reducimos la cantidad de armas, vamos a desarmar a los buenos y los malos siempre. Pero hay muchos locos que están teniendo armas. Miremos el caso reciente de la señorita que estaba representando a Honduras. Claro. El daño que puede hacer un arma de fuego legal en una persona también. Ese es un claro ejemplo. Y aparte de esto, pues nosotros como Jóvenes contra la Violencia buscamos darle un sentido positivo. Estamos trabajando con una campaña que se llama Desarmados y Educados, demostrando que para los jóvenes y niños es más importante la educación, porque hacemos un intercambio simbólico de un kit escolar por las armas de juguete que tienen los niños en sus casas. Y de esta manera, pues mediante una metodología bastante dinámica, ellos identifican cuáles cosas no son positivas. Y lastimosamente, quiero decirles aquí abiertamente de que cuando nosotros estamos desarrollando la metodología, desde niños, en esas comunidades los niños ya conocen toda la categoría de las armas. Y muchos de ellos nos han dicho, ve, mi papá tiene una de esas, y siendo esta un arma ilegal. Entonces, esta es la cultura que estamos generando en nuestro país. Como algo normal. Como algo normal. O sea, no estamos generando una cultura de paz real, sino que estamos hablando por una parte de cultura de paz y de prevención de violencia y por otra parte no estamos haciendo nuestro papel cada uno desde nuestras mesas. Es muy bonito desde un escritorio hablar y decir un discurso, pero también hay que ir a las comunidades, conocer la problemática real de los jóvenes y también involucrarnos, ¿verdad? A veces desde nuestras propias casas no hacemos lo que estamos haciendo, nos preocupamos por nuestros hijos y no nos preocupamos por el hijo del vecino. Claro. Sí, siento que es una tarea bastante difícil, bastante difícil y que debe de continuar. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar queremos conocer las propuestas que estos jóvenes tienen para combatir la violencia en el país y si estas propuestas han sido o podrían ser escuchadas por nuestras autoridades. Ya regresamos. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Estamos conversando con Jóvenes contra la Violencia Honduras, una organización o un conglomerado de organizaciones que se han diseminado en diferentes sectores de nuestro país con la intención de disminuir o por lo menos de hacerle frente a la violencia en nuestro país. ¿De dónde se alimenta esta organización, Jóvenes contra la Violencia? ¿De dónde se alimentan? ¿De dónde obtienen recursos? Porque no solamente sentarse o pararse o decir vamos a tal lado, sino que significa cada paso, significa que hay que invertir en algo. ¿De dónde ustedes obtienen apoyo? Bueno, actualmente tenemos diversos donantes o cooperantes. Uno de ellos se llama Alianza Joven Honduras, USAID, que ha sido uno de los primeros colaboradores que tenemos para este tema de prevención de violencia. También tenemos a Kindernot-Hilfe Honduras, que también es una cooperación alemana. Tenemos también a NED, que también es de los Estados Unidos. Tenemos parte de la tasa de seguridad, también nos apoyan ahora en este tema de prevención de violencia y creen en Jóvenes contra la Violencia. Y la parte también de la OAVI, que también nos ha proporcionado un vehículo y un bus para poder movilizar cada una de nuestras campañas. Y así diversas asociaciones, diversos grupos que han apostado y han aportado a nuestra asociación para poder generar cada una de estas campañas
Y lo mejor que podemos aportar nosotros es el tiempo de cada uno de nuestros voluntarios, que hace que sea más que el tener el dinero en la mano, que es lo más importante, tener ese tiempo de estos jóvenes, porque es lo que más cuenta. ¿Y cuáles son las propuestas que ustedes tienen para hacerle frente a la violencia en nuestro país? O por lo menos sembrar una semilla y que los nuevos frutos pues ya vayan disminuyendo eso, porque siento que es un trabajo de hormiga, es un trabajo que va a rendir frutos no mañana, no pasado, sino que en un futuro no tan lejano. Sí, bueno, de hecho ahorita estamos reestructurando nuevamente nuestra forma de trabajo, porque a partir del año pasado entramos un nuevo Consejo Nacional de Jóvenes contra la Violencia, en donde ahora nos dedicamos más al trabajo de campo. Al inicio comenzamos haciendo actividades muy bonitas a nivel central, pero llegó un momento en que dijimos, bueno, un concierto invertimos mucho y sacamos a los jóvenes de su comunidad, y después del concierto o cualquier actividad así, ¿cuál es el mecanismo de seguimiento? Entonces ahora estamos trabajando un poco al contrario, ¿verdad? Estamos llenos de las comunidades, llevando todas las actividades a sus comunidades sin necesidad de sacar a los jóvenes, que muchas veces para ellos es un riesgo. Actualmente estamos trabajando 5 componentes. El primero es un componente familiar, que de ser una campaña que teníamos el año pasado, ahora es un programa, se llama Volvamos a la Mesa. Es una metodología de resolución de conflictos al interno de la familia por medio de la comunicación. Lleva 3 etapas: Volvamos a la Mesa, Conoce mis amigos, y finaliza con algo que se llama Coaliciones Comunitarias de Prevención de Violencia. Luego estamos trabajando un componente comunitario que involucra lo que hablaba Danilo, embajadores de la prevención en barrios y colonias, acompañado por el componente infantil o la versión infantil de Jóvenes contra la Violencia, los minibusos. Estamos trabajando, o vamos a empezar a trabajar fuertemente este año con el apoyo de Danilo, la parte de comunicaciones, para empezar a sacar, a relucir el talento de cada uno de estos jóvenes a través de los medios de comunicación y todo esto. El componente de incidencias políticas, estamos actualmente apoyando 5 procesos diferentes, leyes y políticas públicas para la aprobación de estas. Y también estamos trabajando el tema de voluntariado y liderazgo a través de los capítulos, que Esther, que es quien es la coordinadora del capítulo de Tegucigalpa, está también coordinando lo que es el Instituto de Liderazgo de Jóvenes contra la Violencia a nivel nacional. ¿Y ya propuestas a nivel de gobierno que hayan hecho? Bueno, desde nuestros inicios, nosotros, una de las primeras peticiones que tuvimos fue la existencia de una política nacional de prevención de violencia. Después de aliarnos con otras organizaciones de sociedad civil, se aprobó el año pasado en el Consejo de Ministros la Política Nacional de Prevención de Violencia. Ahora nuestro enfoque va mucho más allá. En este momento estamos socializando esta política de prevención de violencia. Nuestra meta es llegar por lo menos a 25 municipalidades del país a través de una metodología que se llama Ponete Uso, que es un bus, un museo móvil, en el cual los jóvenes entran y tienen la oportunidad de conocer en cada segmento de este bus un lineamiento de la política, porque la finalidad es a mediano plazo que cada alcalde se pueda comprometer para implementar políticas municipales de prevención de violencia. A partir del próximo año iniciamos este proceso de diálogos con ellos, y bueno, con el compromiso a nivel nacional, siempre apoyando, por ejemplo, la ley de control de armas. Estamos a favor de la ley de maternidad y paternidad responsable, que es muy importante en nuestro país. Estamos apostando porque se puedan invertir más en prevención de violencia, los bienes que el gobierno incauta y también los fondos de la tasa de seguridad. Estamos también apoyando una diferente serie de reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, especialmente en el tema de los menores infractores de la ley, porque hemos visitado los centros de internamiento, conocemos las condiciones de estos jóvenes, que son jóvenes que no quisieran volver a sus comunidades en las mismas condiciones. Y así diferentes procesos que Jóvenes contra la Violencia está realizando, pero creemos que lo más importante es el trabajo a nivel comunitario. Y bueno, Esther les puede comentar algo sobre lo que hace específicamente Tegucigalpa, que es la sede. Bueno, como mencionaba Santiago, el Instituto de Liderazgo basa en la preparación de jóvenes por diferentes temáticas, por decirlo así. Comenzamos con el tema de que ellos conozcan el voluntariado, luego el hecho de cómo presentarse a una entrevista de trabajo, comunicaciones, ya el hecho de
mercadeo, de gestión de recursos, para que estos jóvenes, muchas veces en el colegio, en la universidad, nos preparan en muchos temas, pero no nos preparan en esta área. Entonces, que son muy importantes, entonces nosotros le damos este apoyo al joven. Es una duración de alrededor de 9 meses que el joven se presenta a sus clases, por decirlo así, con personas capacitadas en los temas, donde ellos pueden trabajar de una manera dinámica, que el joven no se sienta aburrido, no el hecho de irse a sentar a una sala y hablar, sino que ya más dinámico. También estamos trabajando, bueno, hemos hecho también Decorando mi Barrio en los centros de internamiento, por el mismo hecho de que queremos que nuestros voluntarios conozcan qué es lo que realmente está sucediendo. Qué mejor manera que hacerlo con estos jóvenes infractores. Entonces, nuestros voluntarios van a estos centros, les acondicionan su área para que ellos se sientan más seguros. También estamos trabajando, bueno, con la campaña Ponete Buzo y también apoyando a estos embajadores de la prevención. Qué mejor que formar líderes, dándoles la oportunidad de ellos mismos generar campañas para poder propiciar el cambio y formar líderes. Porque, vaya, en mi caso, Danilo lo conoce, que yo cuando comencé Jóvenes contra la Violencia, no podía hablar ante una cámara, prácticamente me desmayaba. Pero poco a poco esto me ha ido ayudando, personalmente, profesionalmente. Y esto es lo que yo le inculco a mis voluntarios, por decirlo así, de que muchas veces tenemos muchos talentos ocultos, pero que por el mismo miedo al que tenemos, o el dar este paso, o el qué dirán los demás, no lo hacemos. Entonces, eso es en lo que yo me baso ahorita, preparar a mis voluntarios, que ellos sepan cuáles son sus talentos, que tal vez los tienen ocultos, pero que nosotros los vemos, y que puedan trabajar y generar un cambio, empezando por ellos mismos. Dani. Creo que, como menciona Esther, el voluntariado o cada voluntario es un elemento esencial. Como bien lo decíamos, Jóvenes contra la Violencia se vuelve una escuela, porque muchos jóvenes que tienen talentos que tal vez ellos no sabían que los tenían, pero el movimiento les abre puertas y les da la oportunidad de pararse en medio de comunicación o otras cosas, y estos jóvenes descubren, entonces se sienten como útiles, y eso es bueno porque el joven se siente tomado en cuenta, se siente como una oportunidad. Yo creo que en Jóvenes contra la Violencia vemos profesionales, voluntarios también, ya se vuelve un nivel profesional porque Santiago ya es un licenciado, Esther estudia en la universidad, en mi caso soy comunicador social. Entonces vemos que somos jóvenes, que no estamos ahí por estar, sino que aparte llevamos el balance de estar en la universidad y de igual manera a través del voluntariado profesionalmente nos sirve. Entonces vemos que el voluntariado en Honduras, y ese es otro punto que se debe de reconocer, como en otros países, como Estados Unidos. En las universidades un voluntario es como wow, es como un joven de honor, alguien, y aquí vemos ahí un voluntariado, pues, pero debería reconocerse. En universidades de Estados Unidos les exigen que hagan voluntarios dentro de su país o vengan a otros países centroamericanos o suramericanos a hacer voluntariado. Y creo que a todos los voluntarios de Jóvenes contra la Violencia y otras organizaciones les aplaudimos porque estamos haciendo un trabajo no solo por robar cámaras o el show, sino porque realmente nos importa Honduras y queremos que Honduras pueda cambiar y que nuestras familias o nuestra futura generación pueda vivir en un país mejor al que tal vez nosotros estamos viendo en este momento. No, y más de la mitad de la población es joven. Exacto. Y es ahí donde está el futuro de este país. Ajá. Y si queremos invertir en nuestro país, creo que debemos de empezar por los jóvenes, ¿no? Sí, así es. Es que, vaya, como mencionaba Danilo, el voluntariado en el joven a veces es bien, por decirlo así, muy difícil. Lo toman, es una pérdida de tiempo, ¿qué andas haciendo ahí? Pero luego, posiblemente, tal vez yo le digo, Danilo, vení, acompáñame. Porque muchos voluntarios han llegado así. Y al ver, por ejemplo, en mi caso, los chavos dicen que yo soy un poco loca, así. Pero es por la manera en que yo les digo, sentite en familia, tranquilízate. Y lo importante es de que el joven se sienta tranquilo, se sienta cómodo de poder expresar. Y eso es algo que hemos visto en Jóvenes contra la Violencia, que los voluntarios y los jóvenes que llegan se sienten libres de expresar lo que sienten, de expresar sus ideas y de decir, hey, chavo, venga, traigamos más gente, hagamos esto, hagamos lo otro. Y eso es importante. Y mucho voluntariado se hace, porque en mi parte yo llegué por Scout de Honduras. Y también me dieron una formación en el tema de liderazgo. Pero también faltaba ese paso que me ha dado Jóvenes contra la Violencia. Entonces, es importante de que, aparte de decir, es voluntario, como mencionaba Danilo,
Y mencionarle también a los jóvenes o personas que nos están viendo que el voluntariado, no importa la edad que tengamos, siempre y cuando queramos hacer algo diferente, no importa si nos gusta el aire libre, no importa si nos gustan las bibliotecas, para todo hay gustos y colores que podemos hacer algo. ¿Se les ha acercado jóvenes con temor, con miedo? Bueno, de hecho, en Jóvenes contra la Violencia hay varias historias que nosotros llamamos historias de éxito. Jóvenes que llegan temiendo por sus vidas, y puedo decirlo aquí públicamente con la autorización que nos ha dado Cecilio Torres en Choloma, que él tiene una gran historia, un joven que hoy está haciendo cambio en la López Arellano, porque ahí es donde él vive, junto con el capítulo de Choloma. Antes él tenía una historia todo lo contrario de lo que es ahora. Él llegó a Jóvenes contra la Violencia bastante necesitado, con esa sed de ser escuchado. Encontró, como lo dice Esther, una familia, y sobre todo ver de que en Jóvenes contra la Violencia muchos de los jóvenes que llegan, o la mayoría, puedo decirlo, de que llegan a opinar, pero en un momento llegan a ver de que su opinión se convierte en una propuesta, de que su propuesta se convierte en un proyecto, y que al final ellos son los que están ejecutando ese proyecto que en un inicio era como una simple opinión. Luego ellos ven, en parte podemos decir, que el sueño que alguna vez tuvieron, ellos pueden ayudar a que se pueda realizar. ¿Hay diputados que se les han acercado, que les han abierto las puertas, o no han llegado hasta allá? Hemos tenido muy buenas conversaciones, por ejemplo, con el diputado Martínez, que es quien está promoviendo la ley de control de armas. Él estuvo reunido con nosotros, le mostramos nuestras campañas y todo eso, le pareció muy interesante. Tenemos también el apoyo de la diputada Carmen Rivera, que ella es del Litoral Atlántico. Ella está apoyándonos en el Congreso Nacional con un tema de exonerar del pago de la hoja de antecedentes penales y policiales a todos aquellos jóvenes que buscan su primer empleo, porque, valga decirlo, ¿verdad?, este es un grave obstáculo para muchos jóvenes que no tienen acceso a 200, 300 lempiras para poder comprar prácticamente estos documentos, cuando en otros países son completamente gratis. Y bueno, tenemos reuniones operativas con algunos tomadores de decisión, han habido muchos compromisos, y para este próximo año, en conjunto con la Secretaría de Prevención y el ministro Reinaldo Sánchez, vamos a desarrollar un foro en donde todos los jóvenes de estas comunidades van a exponer ante el presidente y ministros todo este trabajo que están haciendo. De alguna manera, no para pedir plata, sino que para que se reconozca el trabajo que ellos están haciendo desde sus comunidades. Y esperamos de que todo pueda salir bien. Hasta el momento los diálogos con estos tomadores de decisión van muy bien. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, esperamos que ellos también lo hagan. Así es. Hay mucho trabajo por hacer con los jóvenes, definitivamente, y deben de abrirse las puertas hacia ellos. Vamos a hacer la última pausa. Al retornar, venimos ya con la parte final del programa. Ya regresamos. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Es mi familia, la que me tuvo en sus brazos y me vio crecer. Son mi familia, son ellos los que me quieren y los quiero. Soy yo, somos familia. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es? Bien, estamos ya en la última parte del programa. Vamos a cerrar con estos jóvenes.
Primero quería consultarles sobre los frutos que han obtenido con este proyecto, en el tiempo que han llevado a cabo este proyecto, y me comentaban que están en todo Centroamérica, la organización en sí. Así es, Jóvenes contra la Violencia no solamente está en Honduras, sino que está desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, y juntamente toda la región centroamericana. Tenemos un eslogan que dice: por una Centroamérica segura y libre sin violencia. De igual manera, cada país trabaja en campañas dentro de valga la redundancia, dentro de sus países, en el tema de la prevención de violencia. Entonces es un movimiento que está causando impacto regional centroamericano. Y de igual manera, otro fruto que como Jóvenes contra la Violencia en Honduras hemos tenido es el espacio televisivo en Canal 8, con el expresidente Porfirio Lobo Sosa, donde él otorgó un espacio porque a él le gustó tanto lo que Jóvenes contra la Violencia hacía, que decidió que se hiciera un espacio televisivo para exponer todo lo que el proyecto hace. Y ya el programa de televisión tiene 2 años, donde en una temporada aquí su servidor fuimos los conductores junto a Esther Ochoa, y después el programa innovó y se involucraron a otros voluntarios como la parte del elenco. Y después el programa, la visión del programa es transmitir aquello que los demás medios no transmiten, darle oportunidad a los artistas, a los embajadores de la prevención, temas que son tocados en el programa por jóvenes, para jóvenes, en el tema de violencia, otros temas que nos importan a los jóvenes. Y es un programa innovador para que el joven se entretenga y de la misma manera se pueda tener una conciencia y se vuelva sensible al tema de la violencia. Sí. Bueno, también como parte de nuestros frutos, no solo nos encontramos en Televisión Nacional de Honduras, sino que también por el trabajo, también se está produciendo un programa de TV en Litoral Atlántico, en La Ceiba, donde también nuestros voluntarios están tratando este tema de prevención de una manera juvenil. Tenemos también espacios en las alcaldías de cada una de nuestras ciudades. En nuestros municipios nos han llamado, hemos sido capacitados en diferentes países donde nos llaman y nos dicen vengan a ser capacitados. Ya hemos estado en Guatemala y la más reciente hemos estado en Medellín, Colombia, hablando un poco de la experiencia de Jóvenes contra la Violencia en Honduras, teniendo una maravillosa experiencia porque me tocó a mí representar a la organización a nivel nacional y también centroamericana, donde ven Medellín en su época fue una de las ciudades más violentas del mundo, y ver que Honduras ahora se encuentra en ese lugar y ver que están jóvenes trabajando, no como sucedió en ese país, sino que la experiencia para ellos, ver que jóvenes hondureños están trabajando en este tema es muy importante y con una maravillosa experiencia de tanto de ellos como nosotros. Y también Santiago fue acreedor de un premio, el cual era el líder emergente. Entonces, Santiago, no sé si les comentas. Sí, bueno, realmente como organización, este año nos ganamos lo que es los Victory Awards, que es como los Oscar, pero a nivel de organizaciones juveniles, ¿verdad? Siendo Honduras durante el 2014 la mejor experiencia por su membresía en 6 ciudades diferentes y 18 comunidades a nivel de embajadores de la prevención, barrios y colonias. Sobre todo también por el trabajo integral, trabajar con la familia, jóvenes, niños, comunidades. Y bueno, creo yo que este fruto bien merecido es el resultado de 3 años ya de trabajo, pero hablando de frutos bien puntuales, yo creo que cada miembro de Jóvenes contra la Violencia, cada joven que se integra, todos los días, la gente que nos escribe por las redes sociales consultándonos o pidiéndonos consejos, esta credibilidad de estar a veces un día en un barrio, otro día reunido con un diputado o un ministro, esta es una de las cosas más valiosas que nosotros tenemos y no debemos de dejarlas perder como Jóvenes contra la Violencia. El respaldo que tenemos y la confianza que hemos ganado ante los cooperantes internacionales por la transparencia en todos nuestros procesos. Creo que eso nos visualiza como una organización responsable, sobre todo, ya hablando como estructura de Jóvenes contra la Violencia, y con mucho futuro, ¿verdad? Porque así como hoy está Danilo, Esther y Santiago aquí, tenemos una estrategia de relevo de liderazgo que en cualquier momento, cualquiera de los jóvenes que está en este momento coordinando alguna comisión o algún barrio, puede ser el coordinador nacional o coordinador de cualquiera de los capítulos de JCV. ¿Qué esperan lograr
Como sus metas a más largo plazo, a mediano y largo plazo, ¿cuáles son esos objetivos? Bueno, primordialmente la aplicación de las políticas públicas que hay en el país, que sean realmente efectivas, porque si existen muchas políticas públicas, pero no son aplicadas correctamente, por decirlo así. Entonces, qué mejor que comenzar con estas políticas públicas correctamente, aplicándolas, aplicando estas leyes que están engavetadas y que realmente nos están afectando a todos los jóvenes y niños actualmente. Qué mejor que hacer que sean válidas, que sean aplicables, que sean efectivas. Y también, qué mejor que, bueno, al comenzar con estas políticas públicas, reducir todos estos factores de riesgo. Mejor educación. Hay reformas educativas, sí las hay, pero hay mucho que mejorar todavía. Qué mejor que tener la oportunidad de estos jóvenes que vienen saliendo o egresando de la universidad para que tengan una oportunidad de empleo. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes nos piden 2, 3 años para poder trabajar? ¿Cómo vamos a poder hacerlo si no tenemos la oportunidad? ¿Qué mejor que eliminar el narcotráfico de nuestro país? Posiblemente no ahora, pero sí lo podemos hacer, porque se está dando hasta en las escuelas. Entonces, ¿qué mejor que comenzar con esto? Eliminando, haciendo efectivas las políticas públicas, comenzando a eliminar estos factores de riesgo y hacer los factores de protección, trabajar en la comunidad, trabajar en la familia, trabajar a nivel de Estado, porque también hay varios huecos o espacios que hay que solucionar, pero sí podemos hacerlo poco a poco, trabajando, empezando, como mencioné anteriormente, nosotros mismos para poder solucionar cada uno de nuestros problemas. Bueno, y en lo personal, con Jóvenes contra la Violencia, queremos lograr un espacio más en los medios de comunicación, donde tal vez no podamos llegar físicamente, pero a través de la magia de la televisión y el impacto mediático que tiene cada medio, poder llegar e impactar no solo el país, sino que impactar tal vez fuera de Honduras, como bien Santiago este año se logró ganar el Victor Awards, no solo el nombre de él, sino que a nivel de la organización, y esto fue en Washington DC. Entonces eso es como vemos de que gente afuera está viendo lo que estamos haciendo en el país, y eso es realmente bueno. También esperamos a través de estas campañas que se van a hacer, lograr que el joven que nos está viendo de una vez por todas se vuelvan protagonistas. Creo que hay elementos muy buenos en Honduras. Los jóvenes son inteligentes, son dinámicos, propositivos. Entonces yo les hago un llamado a la juventud que se involucren en Jóvenes contra la Violencia, y si tal vez no les gusta mucho esto, pues hay otras organizaciones, pero que ellos se levanten, que se despierten, porque necesitamos despertar en este país para lograr el cambio que todos queremos. Sí, eso les quería consultar. Hay un joven observándonos, le llama mucho la atención el proyecto que ustedes tienen. ¿Existe la forma de que pueda ingresar a la organización y decir, yo me quiero unir a ustedes, quiero ir a los barrios, quiero ir a las colonias, quiero trabajar con jóvenes, o ya tengo mi propio grupo de jóvenes y podemos incorporarlo como a ese trabajo? Exacto. Ajá. ¿Se puede? Claro que sí. Todas las personas que nos están viendo y que quieran ser parte, la mecánica es muy fácil. Nos pueden buscar en las redes sociales, sí, en Facebook, como Jóvenes contra la Violencia Pleca Honduras, o en Twitter como @jcb_Honduras. Nos pueden escribir y hacernos las preguntas que deseen. Nosotros nos comunicamos con ellos, dejarnos sus teléfonos, y así vamos a hacer que ellos pertenezcan a nosotros, porque muchos voluntarios también han llegado por redes sociales. Entonces, lo importante es escribir, y como mencionaba Santiago, si no quieren pertenecer a Jóvenes contra la Violencia, hay mucha infinidad de otros voluntariados que les pueden ser atractivos, que se involucren y que busquen, que solo es de a veces levantar un teléfono o escribir alguna red social para poder ser parte de. ¿YouTube tienen alguna? El canal de YouTube, igual, Jóvenes contra la Violencia Honduras, y ahí van a ver toda la gama de videos que Jóvenes contra la Violencia tiene, las campañas, programas de televisión, y de esa manera estamos conectados, así que búsquenos en las redes, y las puertas están abiertas para que todos los jóvenes que quieran ser voluntarios, pues se unan a Jóvenes contra la Violencia Honduras. Así es. Agradezco, Gracias, verdad agradezco que nos hayan acompañado. Solo decirles de que como jóvenes hay que aportar algo. Y si nos vamos a involucrar solo cuando nos pase algo, entonces yo creo que andamos mal. No hay que esperar a que nos suceda algo para podernos unir o poder trabajar y hacer algo o despertar. Yo creo que si lo hacemos antes, podemos incluso prevenir
muchas cosas que puedan pasar en el futuro. Gracias por habernos acompañado. Esperamos contar con ustedes en la próxima emisión de A Fondo. Con permiso.